incentivando juntar dinero para poder pagar a un sicario para que mate a Capitanich. O podríamos decir de forma más delicada, cometer un delito con Capitanich. Ahí estamos viendo el tweet. Dice, gente, ¿qué les parece si abrimos una caja de ahorro para juntar plata entre todos los chaqueños y contratar a un sicario que lo suicide a Capitanich? Acá voy a hablar enseguida con Argen de este tema, porque si lo mandaste a matar no es un suicidio. Ahora voy a estar debatiendo con Argen con esto. Estamos hablando de un joven de 26 años, de Las Breñas, fue demorado luego de escribir este Twitter que estamos viendo en pantalla. La policía y la fiscalía consideraron incitación a cometer un delito contra un gobernador. En este caso, estamos hablando del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Le doy la bienvenida al doctor Arregín. Juan, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. ¿Todo bien? Hola Nico, un gusto verte y saludarte. Y bien, 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 a pesar del encierro más forzado de lo que teníamos, bien. Bueno, tengo una duda. Ponchame por favor, Facu, el tweet. A ver, acá estamos viendo, es un delito. Vamos a hablar de lo que sería ciberpatrullaje o ciberespías. Pero a ver, todos sabemos lo que es un suicidio. Pero fíjate lo que Sí. dice ahí el tweet. Vamos a juntar dinero para pagar, para contratar un sicario. Si me sacás el grafo, ahí está. Un sicario que lo suicida a Capitanich. A ver, si pagás un sicario es para que lo mate, no para que lo suicide, creo yo. ¿O estoy entendiendo mal la Regín? Sí, la verdad es que para ir desarmando un poquito la noticia, Nico, y su vinculación con el mundo del derecho. Primero que se trata de una broma de mal gusto. Esto es lo que, desde que colaboramos contigo en este programa, tratamos de que se entienda, digamos, no solo explicar la parte legal y hacerla más accesible a las personas que no tienen por ahí la obligación de conocer todo el mundo del derecho, y la otra también para llamar a ejercer el sentido común, que es el más común de los sentidos, dice. El sentido común dice que una persona puede hacer miles de chistes, pero que hay ciertas humoradas que en algún momento rozan lo que la ley considera un delito. En este caso yo entiendo que es un joven que por hacer un chiste, no sé de qué partido político es, ni si lo dijo en serio, o fue una de esas tantos chistes que por ahí de mal gusto que uno hace, nada, lo lleva a estar metido en una investigación penal con una fiscal que ordenó su detención, que le imputó un delito y obviamente con la policía que tiene que hacer su trabajo. Eso como primera aproximación. La segunda es que tengamos en cuenta que instigar a cometer delito para la ley penal es un delito. No es un delito muy grave. Los que son acusados de estos delitos pueden ofrecer trabajos comunitarios para zafar, digamos, de una persecución penal, pero lo cierto es que el mal momento lo tuvo y, bueno, hay ciertas cuestiones técnicas, si querés te las explico, de por qué esto Dale. no sería. Dale. Bueno, instigar a cometer delitos tiene que ver con una declaración pública dirigida a un número indeterminado de personas, induciendo a estas personas a realizar un acto que está considerado delito. Matar a un gobernador, obviamente, es un homicidio que para algunos sería lo que le llaman magnicidio, teniendo en cuenta la importancia social que tiene el gobernador de la provincia. Esto en forma objetiva, es decir, la ley castiga a una persona que sale a inducir a cualquier persona a cometer un delito. ¿Está? Lo que pasa es que esta instigación tiene que ver con una instigación genérica, a diferencia de lo que puede llegar a ser, por ejemplo, y algunos por ahí confundieron, la instigación al suicidio, es decir, yo me aprovecho de la situación de vulnerabilidad de una persona para que se suicide. En este caso, habla de suicidio, pero en realidad denota un contenido político, el mensaje, en virtud de lo que pasó con el fiscal Nisman. Yo creo que de eso se trata, es decir, una broma de mal gusto que dice, juntemos dinero para pagarle a un sicario, sabemos que los sicarios son asesinos a sueldo,
para que lo suicide al gobernador, que digamos es para que lo haga también que parezca un suicidio en una humorada que refiere al triste suceso de el fiscal Alberto Nisman. Entonces, me parece, insisto, que no se dan los elementos técnicos legales para hablar de una instigación, pero lo cierto es que la fiscal así lo entendió, la policía hizo lo que le ordenó la fiscal, porque ellos dependen de la fiscal en este tipo de instancias, y ahí viene la tercera cuestión, que es un llamado de atención a la gente común, para que evite estas situaciones. ¿Por qué? Porque estamos en un momento grave, complicado, todos los ánimos están exasperados. Yo reitero mucho esto de que me parece que estamos viviendo una vida y un país del Boca River constante. Entonces depende de lo que uno diga para que el otro diga que está bien o está mal. Y en este caso, podemos o no estar de acuerdo con las autoridades de la provincia o de los municipios, pero lo cierto es que son las autoridades y hay una cuestión de respeto. Entonces, evitar estas cuestiones porque en realidad moviliza los peores sentimientos. Digo, obviamente que hubo gente que se enojó mucho con él, con este joven, con el autor de este tuit. Hubo gente que salió a respaldarlo como una humorada. Claro, Y a lo mejor, exacto, insisto, es un chiste de mal gusto, hay que decirlo como es, también para que la gente entienda que no está bueno esto, porque ahora este muchacho va a tener una causa penal, cualquier cuestión que le ocurra se le va a sumar, va a tener que pagar los servicios de un abogado. A ver, una Sí. pregunta. Supongamos, Dios no lo permita, a Capitanich le pasa algo. Por esas Sí. cosas que pasan en la vida. Por el tuit chistoso que hizo este joven. ¿Puede ser uno de los culpables de una? Sé que capaz que soy muy exagerado con esto, pero por eso te pregunto, Juan, y tráeme la aclaración sobre este tema. Genial la pregunta, porque el punto es que al primero que van a ir a buscar es al autor de este tuit, porque ya lo tienen identificado, saben que es Juan Pérez, digamos, y que vive en tal barrio, en tal ciudad. Entonces, lo que no se va a poder demostrar después es que efectivamente el tuit fue determinante para inducir a la persona a que tome la definición. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo diga, a ver, te cuento un caso que ocurrió en Saspeña hace muchos años. Los dueños de una radio no tuvieron mejor idea que el Día de los Inocentes decir que iban a regalar sidras y pan dulces y que vayan los vecinos. Obviamente, en menos de media hora se les llenó la radio de gente y no que la inocencia les valga, que bueno, hubo una o dos personas que comenzaron a llenarle la cabeza a todos, los que con toda la esperanza se fueron a buscar y le prendieron fuego a la radio y le pegaron al dueño de la radio, al locutor, a la mujer, bueno, un desastre hicieron. Ahí sí es determinante porque una situación donde estaban todos enojados es aprovechado por esta persona que los induce a que cometan el delito y que efectivamente el delito se cometa. O sea, fue determinante la actuación de estos instigadores, justificado o no lo que hizo la radio, digamos, porque la verdad fue una locura, pero lo cierto es que le prendieron fuego a la radio, destruyeron todo, y digo, ahí sí podemos hablar de una instigación a cometer delitos, porque es determinante. En este caso, obviamente, al primero que lo van a ir a buscar es a este muchacho, pero claramente, si alguien llega a hacer esto, no va a ser motivado en un tuit, sino en algo que era premeditado y que no tiene nada de vínculo con esta situación, y sobre todo, obviamente, ojalá que a nadie se le ocurra hacer tremendo desastre, porque la verdad es que sería una locura. Con este tema me preocupa la facilidad que se hace ver a las cosas, punto uno. ¿Nos espían o cómo llegó el ciberpatrullaje a ese lugar, el tema de investigaciones complejas y delitos tecnológicos? ¿Cómo se da? ¿Porque es Twitter? ¿Porque es un gobernador? ¿O porque todos los chaqueños estamos siendo observados? Por todo ese combo, Nico. Primero, las redes sociales tienen dos virtudes. Uno es de masificar los datos y las informaciones y de ser accesible a cualquier persona, salvo que alguien tenga una cuenta de índole muy privada, restringida. El común de las personas tenemos cuentas públicas porque precisamente queremos exhibir lo que hacemos. Digo, Nicolás Bulatovich es un periodista
que tiene una cuenta personal y debe tener una empresarial. Pero ambas son públicas, digo, cualquier persona puede buscarlo, rastrear, ver qué piensa, qué escribe, qué no escribe. Me ocurre a mí, yo tuve que dejar en claro, por ejemplo, la diferencia entre lo que es mi cuenta personal, donde pongo cosas de mi familia, Boca, obviamente, las cosas que me gustan, y una profesional donde no mezclo las cuestiones. Entonces, eso como primer elemento para analizar en términos de investigación. Segundo, estamos en una situación, como decía, de complejidad social, motivado en esto de que llevamos 90 días encerrados, de que no hay respuesta, de que no le encuentran la vuelta, de que le podemos echar la culpa a cualquiera, pero es más fácil a veces echarle la culpa al gobernador por su cargo, por la jerarquía que tiene, y obviamente el servicio de seguridad, digamos, el Ministerio de Seguridad, la policía y demás, deben cuidarle a la persona que lleva la investidura. Y la otra es que sí, estamos ciberpatrullados. Cuando Cristina Kirchner armó lo del proyecto X para Gendarmería, disparó una serie de investigaciones y de formas de investigar, y de hecho la ministra de Seguridad de la Nación dijo que para entender y ver cómo era el humor social de las personas, se hace ciberpatrullaje. ¿En qué consiste? En revisar las cuentas y las redes sociales tomando palabras clave. Una de las palabras clave sin duda es capitanich, otra es suicidar, o matar, o sicario. Entonces da un listado de personas que usan estas palabras en sus publicaciones. Por eso insisto con lo que te decía al comienzo, evitar todos estos chistes malos, estas humoradas de mal gusto, porque en realidad terminan con este coletazo. Digo, el Estado está espiando a las personas. Eso está mal, pero lo está haciendo. En una palabra, ¿en qué lugar quedan los trolls? Viste que todo el mundo habla, tengo trolls. Si soy macrista, vamos para los kirchneristas. Si sos kirchnerista, vamos con los macristas. A ver, ¿en qué lugar quedan en este sentido los trolls? Bueno, en realidad es una práctica política que en la Argentina está prohibida. Los trolls son personas a las que se les paga para que hagan política a favor de alguien o en contra de alguien. Es distinto al ciberpatrullaje. Los trolls son personas con cuentas falsas. De hecho, hay grandes call centers donde hay gente que trabaja o para un gobierno o en contra de un gobierno. Lo hizo Macri, antes lo hizo Menem, hoy lo hacen todos los gobernantes de la actualidad. El tema es que no hay forma de descubrirlo porque son todas cuentas falsas. O sea, te atacan o te alaban, o sea, te pegan o te defienden según el momento determinado. Pero no tiene nada que ver con esto, digo, no cometen delitos, son opinadores. Bueno, hablando de opinadores, tengo otro tema para poder hablar. ¿Me regalás 2 minutos más, Juan, por favor? Dale, sí. Bueno, vamos a estar viendo una imagen que se hizo viral por las redes sociales. Esto pasó con Telefe Noticias. El presidente de los argentinos estaba hablando con este medio. Cristina Pérez, la periodista, le hace una pregunta al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esto es la respuesta de Alberto Fernández. Todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución? A mí me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos. La periodista soy yo, usted es el presidente, no sé, disculpe, pero tengo derecho a expresarla como me parezca. Pero por eso le digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo supone, yo quiero marcárselo al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree. Ahora le voy a contestar a su inquietud. ¿Le puedo decir por qué le dije polémico o cuestionable? Nosotros, si usted desea, se lo puedo decir por qué le dije polémica. Porque usted lo cree. No, porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está equivocada. No, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes. No lo digo yo, lo dice. Me refería a la intervención, presidente, a la intervención. Los constitucionalistas lo afirmaron. Pero bueno, es que si usted
Bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución, lea la Ley de Expropiaciones, porque la Ley de Expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno puede intervenir. Bueno, entonces, ahí escuchamos al presidente, muchas cosas, sabemos sí, que es profesor, sabemos que sigue dando clases en una facultad, en este caso con Cristina Pérez, que le hizo una pregunta, como él le dice, me está poniendo sinónimos. Y nuestro graph dice, el profesor Fernández le mandó a leer a Cristina Pérez. ¿Tiene razón acá Alberto Fernández con lo que dice, contradiciendo a la pregunta de la periodista Regín? ¿Dice eso la Constitución? Porque pará, el que no sabe te pone en duda. Si yo no leí, me decís eso, yo quedo en duda, me da miedo. ¿Qué onda con ese tema, Juan? En instante vamos a retomar este tema con la Regín, ¿eh? Vamos a estar hablando de esto. Pero bueno, esta fue la imagen del momento, la imagen de ayer que se hizo viral. Algunos, por un lado, dicen, no, pará, esto tiene que ver con respecto a que Cristina Pérez es en contra de este gobierno. Entonces, la pregunta que yo le hago al doctor Regín, lo que dijo Alberto Fernández acá como profesor, como abogado, entre comillas, ¿está bien? ¿Está mal? En realidad, yo creo que el presidente de la Nación se sintió incómodo por la pregunta y obviamente en una actitud de profesor intento corregirla diciendo no me adjetives la pregunta, pero no analices subjetivamente lo que me estás preguntando. Entonces la manda a leer, pero en esto del juego dialéctico, de la pregunta y la respuesta, demuestra que no sabe lo que está hablando, porque la Constitución no habilita las intervenciones. La Constitución dice que se puede expropiar y que lo hace el Congreso de la Nación. Obviamente, yo puedo pedir una expropiación, el presidente de la Nación también lo puede pedir y el Congreso va a definir si sí o si no. Lo que sí es que yo analizaría dos cuestiones desde esta perspectiva. Primero, que el presidente de la Nación se preste a la entrevista de cualquier tipo de periodista, está bueno, más allá del contenido de la respuesta. Y la otra es que demuestra que es un abogado por la forma en la que tuvo de zanjar una situación incómoda, porque claramente yo creo que lo arrinconó la pregunta de Cristina Pérez. Objetivamente, teniendo en cuenta que es el presidente de la Nación, yo creo que está mal lo que dice, que él debería ser el primero entre los iguales, entonces debería ser un poco más humilde a la hora de contestar, pero bueno, es una apreciación mía. Está. Entonces, ¿qué dice la Constitución sobre la expropiación? ¿O me vas a mandar a leer? No. Mira, yo soy un eterno agradecido de la oportunidad que vos me das para contarle a la gente cuestiones legales, porque yo creo que, a ver, me voy a meter en un terreno terrible y mucha gente se va a enojar, pero el gran cambio en el mundo fue discutir si la gente podía o no leer la Biblia. Uh-huh. La iglesia católica decía que no, los protestantes dicen que sí, que cualquiera puede leer la Biblia. La Constitución es nuestra Biblia para los ciudadanos de un país. Entonces yo creo que la gente tiene derecho y tiene hasta la obligación de saber su Constitución, porque ahí están sus derechos. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que la propiedad es inviolable, la propiedad en general, sea pública o privada, y que no puede alguien desapoderar a una persona de sus propiedades, salvo, dice, la expropiación por causa de utilidad pública. ¿Dónde está la utilidad pública de esta empresa? Y bueno, en que recibe proveedores que son pequeños productores de una zona importante de Santa Fe, tiene 2.000 y tantos de empleados, cumple una función estratégica en el mundo comercial de los agronegocios porque exporta, porque mete dólares al país con sus operaciones comerciales y con los impuestos que paga. Entonces, para el Estado Nacional es una cuestión estratégica. Hay países comunistas que directamente o socialistas que jamás dejarían en manos de los privados una empresa de esta característica. Hay países liberales que están, o personas liberales que están espantados por esto que dice el presidente de la Nación. Hay que ver a dónde apunta lo de la expropiación. Pero insisto, la expropiación la tienen que votar los legisladores del Congreso de la Nación, diputados y senadores. Tiene un procedimiento, hay una ley,
y mientras tanto no parece del todo alocado que alguien controle lo que hacen con esta empresa para que no la fundan, para que no tiren el dinero, para que no prendan fuego a las cosas, para que se trate de cumplir con los proveedores, porque son pequeños productores de la zona de Santa Fe, muchos del Chaco también, y que se mantengan los puestos de trabajo, porque si en toda la crisis que tenemos vamos a perder 3.000 puestos de trabajo, la situación va a ser de caos social. Eso es lo que yo entiendo, Nico. Perfecto. Como siempre, Argin, gracias por su tiempo. Estamos viendo en pantalla cómo la gente se puede poner en contacto con usted. Está su número telefónico, están sus redes sociales, su dirección. Así que bueno, feliz Día del Padre por adelantado, Codo, y hasta la semana que viene, Argin. Feliz Día del Padre para vos y para todos tus oyentes y todo tu equipo. Y cuídense, por favor. Muchísimas gracias. El doctor Juan Argin analizando situaciones que tienen que ver con derecho que por ahí no entendemos, pero aprovechamos la ocasión para poder aprender cada día y para tener una vida más justa, que muchas veces por ahí, por no saber, se hacen tantas injusticias.